Muy bien. Hola a todos. Bienvenidos a este webinario sobre gobernanza de datos para los sistemas de protección social digital. Entonces, estoy muy contenta de ser la que voy a ser la anfitriona y moderadora hoy. Esto es un webinario que queríamos hacer durante bastante tiempo y el producto subyacente, que el informe, la guía que está detrás de este webinario, ha sido deseada durante muchos años, no sé cuánto tiempo, desde que nosotros dijimos que la gobernanza de datos es crucial, hay que hacerla bien, especialmente para este sector, pero como la iniciativa antes no había podido articular exactamente cómo iba a ser, qué marco integral, cómo iba a ser para la gobernanza de datos digitales. Y como las metáforas son útiles, yo buscaba una metáfora que nos podía ayudar y obviamente todos nosotros sabemos que la protección social requiere muchos datos para hacer lo que hacemos. Y yo estuve leyendo un informe de la Universidad de Cebolla ayer sobre política de datos y cómo podemos estar tejiendo los beneficios de datos más sistemáticamente entre los sectores. Y una de las oraciones que me golpeó es que las datas es agua. Es abundante, pero está en silos, está localmente escasa y se usa más mal. Entonces, voy a quedarme con esta analogía del agua, pensando en que la gobernanza de datos como los sistemas que nosotros necesitamos como para entregarle agua a las personas correctas. Entonces, las tuberías, las personas, las salvaguardas, los procesos, mantenimiento, todo lo que tiene que suceder para asegurarnos que el agua esté limpia, que llegue a los hogares correctos, que sea confiable, que no vaya a contaminarnos, que no se va a filtrar, que no va a estar como para no obtener lo mejor de ella. Entonces, con esta tonta analogía, voy a avanzar rápidamente con respecto a avanzar hacia cómo nosotros vamos a hacer este webinario, como siempre con los webinarios. Cualquier pregunta, pongo en la sección de preguntas y respuestas. Si quieren agregar comentarios o compartir recursos o si se quieren presentar, por favor, utilicen el chat y pueden utilizar la función de todos para si quieren que lo vean todos, pero para las preguntas, la sesión de preguntas y respuestas. La interpretación simultánea está disponible en inglés, francés, español y portugués. Pueden elegir el canal correcto y conectarse allí. Y esta sesión va a ser grabada también para el uso futuro. Si vamos a avanzar a la próxima diapositiva. Bueno, el flujo de la sesión va a ser bien simple. Tenemos la bienvenida e introducción, después tenemos tres presentaciones diferentes y yo voy a estar presentando a las personas que tenemos con nosotros enseguida. Y luego, para ser honesta, veo una función entre la discusión y las preguntas y respuestas. Entonces voy a comenzar con el flujo de preguntas al surgir para integrarlas en la segunda parte, que esperamos tener bastante tiempo como para estar haciendo esto. Entonces, vamos a ver quién tenemos con nosotros hoy. Tenemos a Tim Ollenberg como nuestro presentador principal, autor de la publicación de la iniciativa de comercio digital sobre gobernanza de datos. Y él ha estado de manera muy audaz, el primero que articuló lo que dijimos nosotros durante tanto tiempo en un documento que conceptualiza esto y junta todo, tomando muchos recursos y tomando el trabajo que ya había hecho en Ruanda. También tenemos dos de nuestros defensores de DCI que trabajaron para DCI durante mucho tiempo, antes de que fuera formado DCI. Tenemos a Verónica Hacha, jefa de la División de Información Social en Chile, y tenemos a Erka Dansork, que está dentro del Ministerio de Familia y Servicios Sociales en Turquía y director general para asistencia social. Bienvenidos a ambos. Estamos muy emocionados de tenerlos aquí y escuchar sus perspectivas con respecto a cómo todo el trabajo que hicieron en gobernanza de datos permitió que ustedes puedan ir más allá de, digamos, lo que es los casos de usos típicos para el sistema de información de protección social. Y yo voy a ser la moderadora hoy y también estuve colaborando con la iniciativa de convergencia digital durante algún tiempo.
Entonces, si podamos a la próxima diapositiva para darles un poquito de antecedentes antes de sumergirnos, para los que no conocen la iniciativa de convergencia digital, lo dudo, pero por si acaso, esto es un esfuerzo conjunto por USP 2030 para apoyar la transformación digital del sistema de protección social y está coordinada por GIS, el Banco Mundial, Expert in France, FIAP. Otros tienen una gama de financiadores y nosotros estuvimos ampliando la colaboración en foros de socios. Muchos de ustedes probablemente estuvieron participando, involucrados con la DGCI de alguna manera en los últimos años. Vemos acá algunas de las actividades claves que sostienen cómo DCI funciona. Ustedes pueden ver aquí en la diapositiva que están todos dependiendo del concepto que nosotros queremos reinventar la rueda, queremos facilitar el aprendizaje entre los países y realmente aprovechar lo que ya tenemos para mejorar y hacer las cosas mejores de manera ética, con salvaguardas fuertes. Y aprendimos de Turquía y Chile mucho en los últimos años, muchos años. Entonces pueden ver acá, compartir conocimiento, este es el primer pilar. Esto es una forma en la cual la DCI facilita un proceso para crear producto de conocimiento de acuerdo a la demanda. También vayan al sitio web, gobernanza de datos digital. Este documento es uno de los recursos clave que tenemos, pero hay varios otros y hay también algunos que se están haciendo. Entonces, para contarles, hay uno que está por salir con respecto a la portabilidad transfronteriza de titulación como intercambio de datos puede apoyar esto. También tenemos otros sobre integración entre discapacidad, registros e información de protección social, es decir, sumergirnos en cómo esto puede generar beneficios a todos los lados. Y también el Hub de Inteligencia Artificial también está generando un grupo de productos fundacionales sobre el rol de la inteligencia artificial y la protección social y los riesgos, salvaguardias, la mitigación en cuanto a esto. También tenemos el pilar que tiene que ver con estándares técnicos, crucial para DCI. Hay muchos estándares técnicos que ya se desarrollaron con respecto a la integración con registro de discapacidad, con registro civil, sistemas estadísticos vitales, registros sociales. Registros de beneficiarios integrados, sistemas de identificación, productores, hay más por venir. El esfuerzo acá es armonizar los estándares técnicos y que los países puedan adoptar estos estándares para apoyar mejor la interoperabilidad en los diferentes sistemas. Y también tenemos un pilar sobre apoyo a la implementación a nivel país, como para que el conocimiento no se genere solamente por conocimiento, sino que está en la práctica con respecto a cómo los países apoyan la digitalización y también para los estándares técnicos y también el desarrollo de capacidad y formación. Entonces, si quieren saber más sobre la DCI, bueno, vayan al sitio web y pueden contactar también a email de información y alguien va a estar en contacto con ustedes. Bueno, ahora saltemos al tema de hoy y vamos a estar introduciendo el marco de gobernanza de datos. Le voy a dar la palabra a Tim. Tim es el autor líder de este documento que nosotros estamos compartiendo con ustedes el día de hoy. Tim, te damos la palabra. ¿Todavía estás muteado? ¿Puedo? Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Acá estoy. Hola. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Es maravilloso. Como dijo Valentina, esto lo estuvimos esperando durante mucho tiempo y estamos emocionados de presentar este trabajo. También ella dijo que yo fui audaz. Eso me recuerda mis primeros días que estuve trabajando en lo que es macroconsultoría, que es pronosticar el futuro. Y mi jefe me convenció esa primera semana a escribir algo. Que dejar la eurozona que había y hubo más realmente titulados sobre mí haciendo una predicción acelerada. Entonces espero que esto resulte mejor que ese primer trabajo que hice que tuvo algunos problemas. Entonces, le voy a dar un panorama rápido del informe. Básicamente,
La gobernanza de datos es un campo muy amplio, a pesar de que es muy reconocido que es algo que tenemos que estar haciendo y no es inmediatamente obvio qué significa esto. Entonces, mapear la gobernanza de datos al sector de protección social y ser claro sobre cómo estos principios amplios de gobernanza de datos se aplican en el sector y de en qué maneras se relacionan al sector y en qué manera se aplican en el sector. Este es el objetivo principal acá de este informe, es decir, tomar un campo abstracto y decir, bueno, en la protección social significa esto. El objetivo acá, por supuesto, es apoyar a la reforma de política, generar mejor gobernanza de datos, N3 de los beneficiarios de protección social. Y nuestro enfoque general es tratar de que sea algo práctico y dar un detalle y especificidad como para que permita que los generadores de políticas y profesionales puedan implementarlo un programa de reforma o, en términos generales, formas de mejorar gobernanza de datos en el espacio. Y voy a hablar un poquito sobre cómo eh, uno puede hacer esto en el futuro. Y también esperamos que sea útil para desarrollar socios en las conversaciones con los formuladores de políticas para promover algunas de estas ideas y prácticas. Por supuesto, solamente es un punto de partida. Entonces, esta es la primera vez que nosotros intentamos decir qué es lo que significa la gobernanza de datos en la protección social, cómo se aplica. Y esto no es algo definitivo, no es una declaración definitiva, pero sino más bien es un viaje con respecto a definirlo y mapearlo. Y por supuesto, el contexto es muy importante y es audaz porque uno trata de decir qué significa en cualquier entorno, en un sector tan diverso. Eso es bastante ambicioso, por supuesto, y espero no esté tapando el texto. Entonces, obviamente, el contexto es importante y no queremos decir que esta es la última palabra y siempre es la correcta, pero esperamos que sea un punto de partida útil. Con estos antecedentes, entonces, ¿qué es lo que queremos decir cuando hablamos de gobernanza de datos y en la protección social? Bueno, intentamos desglosar este campo grande en cuatro pilares, en primer lugar, que entonces tomamos gobernanza de datos como un campo y acá vemos diferentes pilares. Y de estos pilares, entonces podemos definir componentes básicos que hacen estos pilares para permanecer con esta analogía de la construcción. Y esto a su vez puede estar implementado de maneras específicas. Por ejemplo, si tomamos calidad de datos, tiene diferentes dimensiones de calidad de datos, como por ejemplo completud, exactitud, y esto puede estar implementado de maneras específicas. El informe, que obviamente nosotros los animamos a ustedes a que lo miren y que esperamos que lo encuentren útil, presenta esta información de una manera resumida y les da más detalles de lo que les podemos presentar hoy, mirando tareas específicas y responsabilidades. Pero sí, en el interés del tiempo que tenemos disponibles, vamos a saltear este nivel de detalle, pero no es algo necesariamente para leer de punta a punta, pero es un punto de partida para eh, revisar y considerar. Entonces, los tres niveles que vamos a discutir hoy son los pilares y los componentes básicos, y después queremos mostrarles también los mecanismos de implementación como para que ustedes tengan una idea. Podríamos hablar mucho más, pero creo que es mucho más interesante escuchar a los profesionales y para este nivel de detalle, consulten al informe. Entonces, ¿cuáles son las áreas las áreas principales? Primero, la gestión de datos. Y el principio rector acá es el ciclo de vida de los datos. Los datos van de la etapa de la planificación, es decir, qué es lo que hacemos, hasta la adquisición, procesamiento. Después lo convertimos en información útil que se puede analizar. Estos resultados se pueden compartir y se pueden utilizar. Y finalmente,
cuando ya no se utiliza, se va a archivar o se va a eliminar. Este sería el ciclo de gestión, el aspecto operativo de este. Otro aspecto importante es la calidad de los datos, los diferentes procedimientos que se aseguran que los datos cumplen con los criterios de calidad, que vamos a mencionar luego. El acceso a los datos es el tercer pilar que realmente es esencial en este área, donde nosotros tenemos un sector muy amplio, con muchas instituciones y muchos actores, y obviamente tantas personas que tienen información personal muy sensible en el sistema. Los controles correctos al acceso son esenciales y finalmente tenemos el aspecto de seguridad, que es obviamente una parte esencial de la gobernanza de datos. Bueno, voy brevemente, les voy a mostrar estos pilares uno por uno. Empezamos con la gestión. Como dije antes, el marco guía de esto tiene que ver con el ciclo de vida de los datos de planificación, adquisición, procesamiento, análisis, hasta archivo y eliminación. Estos aspectos, por ejemplo, tomemos la parte de adquisición. Los datos son adquiridos de diferentes maneras en protección social en general a través de otras entidades públicas con acuerdos para compartir datos entre instituciones públicas y eso son un punto importante. También tenemos recolección de datos primarios, el diseño del formulario de registro y el proceso para adquirir los datos, que se puede resumir en una política de adquisición de datos. Todos estos son aspectos especiales de un proceso de adquisición de datos correcto y sólido. En el informe podríamos decir qué es lo que significa cada una de estas cosas, cuáles son las tareas involucradas y cómo se implementan y cuáles son los roles estereotípicos del espacio, como por ejemplo el administrador de sistemas, recolección de datos, formuladores de políticas, etcétera, y quién debería hacer qué cosa para implementar eso. Es un punto de partida, obviamente no es un plan ya de trabajo, pero por lo menos es un comienzo de lo que queremos decir, es decir, para introducir políticas amplias de adquisición de datos. Hay muchos aspectos y no podríamos analizarlos uno por uno, aunque sería muy interesante, pero nos llevaría mucho tiempo. Voy a pasar entonces a seguir con la presentación para tener más tiempo de preguntas y respuestas más adelante, pero esto para mostrarles cuál es el nivel de los detalles. Por ejemplo, calidad de datos para los sistemas digitales es esencial porque si no tenemos datos de calidad que entren, no van a salir datos de calidad, es así. Y no va a ser en interés de los beneficiarios, obviamente, de nadie. Así que datos completos que captura los datos y la información personal de todos de manera correcta y precisa, datos actuales, corrientes, que reflejen las situaciones actuales de aquellos que aplican para algo, datos consistentes, es decir, la consistencia, es decir, programas paralelos que establezcan que sean correctos los datos a través de todo el sistema, que estén en los formatos correctos en los que los consumen los sistemas digitales y en definitiva es que tengamos simplemente un registro por persona, por beneficiario, para evitar las imprecisiones que generalmente surgen en los sistemas digitales paralelos. Después, aquí ven algunos ejemplos en cuanto a la calidad de datos, de cuáles pueden ser los componentes básicos y cómo pueden lograrse. El tercer pilar es el acceso. No es necesariamente un aspecto estándar que vayan a encontrar en cualquier marco de gobernanza de datos, pero nosotros sentimos que en protección en social es especialmente importante esto porque hay mucha información sensible en estos sistemas. Por lo tanto, hay que controlar el acceso a la misma y
hay que crear el mismo acceso a esta información, as- tener el control del acceso y asegurarse que solamente las personas correctas que tengan una necesidad razonable de tener esos datos, esa información, puedan acceder a ella y que sea compartido, pero tiene que ser de alguna manera compartido para facilitar la operación del sistema y que permita también la actualización de la información, eh, que sea parte de un sistema digital de datos dinámico. Ese es el objetivo. Y más allá, también ser más abiertos, compartir los datos, es decir, dar información al público en general sobre su propia información y sus datos, pero también en formas de estadística, por ejemplo, y eso también es muy importante. Así que el acceso a los datos es realmente clave en este espacio y por eso tiene su propio pilar. Finalmente, seguridad de los datos. Es esencial, todos ustedes saben de lo que estoy hablando, no creo que necesite pasar mucho tiempo aplicando esto, simplemente decir que el marco guía aquí es la ISO 27000 o la familia típica de normas ISO para este tipo de cosas. Eh, Hay documentos de referencia que existen, así por eso tenemos menos datos, pero porque ya sabemos que existen las políticas para esto, pero esto simplemente tiene que ver con hacer una doble verificación de qué significan los datos de gobierno y cómo se cumplen con estos criterios de seguridad. Así que básicamente esto es un pantallazo general del marco en términos de los pilares que lo componen. Y dado que tenemos diferentes, como 40 diferentes mecanismos de implementación, la pregunta es cómo hacemos esto, cómo trabajamos con esto, cómo hacemos para implementar estos mecanismos y cómo podemos colocar estos componentes básicos en su lugar en base a la experiencia con Ruanda. Y creo que va a ser es un trabajo en progreso, donde vamos a tener formación a medida que tenemos mayor experiencia de aquellos que lo implementan, pero acá tenemos una sugerencia inicial de cómo podemos hacerlo. El primer paso en general es llamar, reunir a las partes interesadas claves, porque la protección social tiene múltiples interesados, múltiples partes participantes, y es importante que todos estén en la misma sala y acepten este tema, estén de acuerdo con esto desde el principio, porque es un tema que atraviesa diferentes sectores. La idea es motivar a todos y tener un emprendimiento conjunto con todos. En segundo lugar, el alcance del marco. Como dije antes, tenemos más de 40 ítems y algunos quizás ya están cubiertos por políticas nacionales que no necesitan atención particular, pero puede haber otros que no estén incluidos. Así que tener la dimensión correcta de el marco es algo que hay que hacer para adaptarlo al contexto local. Luego hay que ver dónde estamos para poder entender para cada uno de los componentes básicos cómo funciona, cuáles son las brechas que existan, que haya que salvar, y luego esa panorama de las brechas nos va a ayudar en el proceso de priorizar aquellas brechas que haya que salvar o atacar primero, porque es un campo muy amplio. Como vemos, se pueden hacer muchas cosas, entonces hay que decidir cuáles son las que requieren nuestra atención y recursos limitados, y cómo adecuarlo a nuestra capacidad de funcionamiento y de financiamiento. Y podríamos luego implementarlo en un ciclo de 12 a 18 meses. Y luego repetir el proceso para, para finalmente poder trabajar hacia una madurez del marco de datos.
Esperamos, por supuesto, recibir más información y más experiencias de implementación a medida que esto se va probando, se va desplegando y se va implementando. Una idea es poner una marco en Internet como documento vivo en el que se pueda hacer comentarios y que sea accesible de manera fácil en línea. Eh, es una idea que tenemos para el futuro, para poder utilizar futuras iteraciones del marco. Bueno, esta es mi reseña general sobre el marco. Muchas gracias. Muchas gracias, Tim. Y también muchas gracias por lo menos por decir por debajo cuáles son las dificultades que se enfrentan al desarrollar esto, o que ustedes también enfrentaron. Algunas de las tensiones tenían que ver con el tema de que, por supuesto, la gobernanza de datos atraviesa todos los datos que es específica para protección social o crucial para este sector. Era una de las preguntas claves en la que tratamos de enfocarnos y luego dar detalles para un marco más amplio, pero primero con el tema de la protección social. En segundo lugar, tenemos que ser tan universales como sea posible, ver atravesar todas las dimensiones y eso requiere que los países evalúen nuevamente y que establezca cuáles son los recursos necesarios para este tipo de procesos y a veces significa que las especificidades de algunas de las situaciones en algunos países se pierden, pero creo que la mayoría en general se puede adaptar a los contextos de los países. Y si vuelvo a mi analogía del agua, aunque estemos hablando de componentes básicos, yo puedo ver que el pilar de gestión es como la autoridad de aguas, donde controla que el agua de dónde vaya, de dónde viene y hacia dónde va, cómo se diseña el sistema, cuál es la calidad eh, del agua, cuál va a ser la purificación y las pruebas para asegurarnos que sea limpia, que sea precisa, que sea dulce, fresca, etcétera. Ese es, creo, es el valor de por qué el agua es importante para nosotros como analogía. Y luego el pilar de acceso tiene que ser la red, la grilla, las tuberías, cómo llega todo a diferentes niveles, incluyendo fuentes públicas, por ejemplo. Y la seguridad tiene que ver como los sistemas de esclusas, de reservorios. O sea, estoy extendiéndome demasiado con la analogía, pero creo que así a veces nos ayuda a pensar sobre este tema. Y así que muchas gracias por darnos este pantallazo, esta visión general. Y ahora vamos a pasar a ver qué significa esto a nivel país a medida que se implementa. Y Chile, por supuesto, es uno de nuestros casos de estudio favoritos porque tiene un sistema avanzado que todos podemos ver. Y le paso la palabra a Verónica ahora para que nos cuente el tema desde su perspectiva. Muchas gracias, Valentina, y hola a todos. Espero que todos estén bien y les pido disculpas por la conexión hoy. Le quiero agradecer a todos los organizadores del webinario y gracias por la amable invitación. Bueno, vamos a hablar sobre el enfoque de Chile a la gobernanza de datos y este tema de política de solo se pide una vez. Por supuesto, es una idea muy simple que fue parte de una política de transformación digital. Lo que dice la ley es que las personas tienen el derecho de no entregar documentos que no correspondan con el procedimiento o que no se originen o estén en posesión de cualquier organismo de la administración del Estado. Es decir, en el último caso, estos documentos tienen que ser enviados por el organismo que los tiene en su posesión, es decir, si un organismo del Estado ya tiene alguna información, otro organismo no tiene que pedir nuevamente la misma información, sino que tiene que requerir la información de aquel organismo que ya la tenía para asegurar la interoperabilidad. Esto no es nuevo en realidad. Hemos tenido este mandato durante mucho tiempo, pero ahora estamos haciendo los pasos necesarios para. ¿Cómo avanzamos
enunciado a una realidad, porque ya teníamos este enunciado antes, pero nosotros no pudimos hacerlo realidad. Próxima. Entonces, para esto, déjenme contarles la historia de Inés. Inés es nuestra mujer favorita. Ella, tal vez con su historia, va a ser más simple, más fácil de entender lo que estamos haciendo en Chile. Inés es madre, como muchas personas de todo el mundo. Ella tiene 45 años de edad. Ella vive con su madre y su hijo. Su familia está en el 50% de la categoría de vulnerabilidad del registro social de hogares. Ella tiene un pequeño negocio con ventas bajas y ella utilizaba este negocio para complementar su empleo formal. Entonces ella trabajaba, tenía un trabajo formal, un empleo y también tenía este pequeño emprendimiento informal, un pequeño negocio. Pero recientemente ella perdió su empleo formal, y se siente abrumada. Veamos cómo el sistema de protección social puede ayudar a Inés y a su familia. Próxima página. En esta situación, ella está atemorizada y lo único que tiene hoy, más allá de su temor, es que ella tiene su número de identidad nacional, que es un número único universal en Chile y también tiene un número, una clave única digital. La clave única actualmente cubre 2/3 de la población del país. Es decir, es una clave que podemos utilizar para conectarnos con los servicios públicos. Próxima, por favor. Muy bien. Inés tiene que entender si hay algo, alguna ayuda que ella tal vez pueda lograr tener acceso a lo que tenga derecho a obtener. Pero déjeme decirle algo con respecto a Chile. Nosotros tenemos un número alto de programas financiados por el gobierno, un número realmente grande. Desde eh, hicieron un proceso de evaluación, entonces desde el 2024, más de, eh, tenemos como 706 programas públicos, sociales y no sociales. 405 fueron dirigidos a individuos, 301 asignados a otros tipos de usuarios. No es fácil entender si uno realmente tiene derecho a un programa social o no, porque todo el sistema es muy complejo. Pero como yo les dije, como hacemos evaluaciones anuales de los programas financiados por el gobierno, también tenemos algunas reglamentaciones para utilizar los datos personales para ayudar a los ciudadanos en las organizaciones públicas. Entonces también tenemos la solución a este sistema de protección social que es muy complejo. Este es el caso del registro de información social. Este registro fue creado por ley en el 2004 y es, es un banco de datos personales manejado, administrado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que es el lugar donde yo trabajo. Y acá los datos están conectados a través del número de identificación nacional único que les mencioné antes. También este registro
Incluye el registro de familia, los beneficios sociales y otros datos relevantes que ustedes pueden ver acá en el diagrama, como por ejemplo información del registro civil, estadísticas vitales, algunos activos, ingresos, información de diferentes tipos. Algunos de estos datos, nosotros a nivel de lo que es el registro de familia, tenemos 84% de la población del país está cubierta y en los beneficios y 90% de la población tiene acceso a los beneficios. Esto se interrelaciona con las instituciones públicas con los cuales nosotros hemos firmado acuerdos detallados. Tenemos los gobiernos de datos, están en su lugar y tenemos un sistema de ciberseguridad. Y tenemos acuerdos con las organizaciones donde hay datos y con los cuales interconectamos, nos interrelacionamos y interconectamos los datos. El riesgo está manejado por un equipo. Entonces, como ustedes pueden ver, a la derecha de la pantalla, muchos de los elementos, todos los elementos del modelo que Tim presentó anteriormente deben estar implementados como para manejar este tipo de registro, porque uno tiene una gran responsabilidad con respecto a la cantidad de información que uno gestiona con respecto a la población del país. Próxima diapositiva, por favor. Como también les dije, Chile está implementando una ley de transformación digital estatal y este es un camino progresivo que comenzó en el 2022 y tiene que ser cumplido para el 2027. Esto no es algo que sucede de la noche a la mañana. Aparte, la política de pedir solamente una vez es un objetivo, pero hay otros objetivos, como por ejemplo promover que el ciclo completo de los procedimientos administrativos se tiene que llevar a cabo electrónicamente y también proveer mayor certeza, seguridad y velocidad en la prestación de servicios al público para generar mayor transparencia en los procesos estatales y acciones y su relación con los ciudadanos. Entonces, esta ley menciona que debemos proveer y utilizar correctamente las plataformas electrónicas para este propósito y tenemos que utilizar estándares de seguridad, interoperabilidad, interconexión y ciberseguridad. Próxima diapositiva, por favor. Los aspectos claves de la transformación digital estatal y de esta ley particularmente. Bueno, estos aspectos son comunicaciones digitales, notificaciones digitales, procedimientos administrativos, archivos electrónicos, digitalización de documentos y interoperabilidad. Toda institución pública en el país debe seguir un plan, primero desarrollar y después seguir un plan, tener un plan como para llegar a los objetivos para el 2027. Próxima, por favor. Así es como nosotros tal vez podamos averiguar si hay apoyo o asistencia disponible para Inés y su familia. Entonces, tenemos la ventanilla
única de los beneficios sociales que recoge todos los elementos. Y esta es la forma en la cual nosotros encontramos y creamos, utilizando todos los elementos que nosotros tenemos en el país, como para que sea más fácil que los ciudadanos puedan navegar el sistema tan complejo de protección social en Chile. Próxima, por favor. Entonces, déjenme mostrarles la ventanilla única social, que nosotros la creamos, esta ventanilla única social para los beneficios sociales. Lo lanzamos en mayo pasado, en el 2025, y permite que los ciudadanos se puedan conectar con más de 100 procedimientos o beneficios sobre servicios sociales en las diferentes instituciones. Está em, todo integrado y ayuda también a identificar la elegibilidad directa para más de 100 beneficios utilizando los registros administrativos disponibles en el ministerio, en el registro social de información y a través de la interoperabilidad con otras instituciones. La gente solamente necesita conectarse utilizando la clave única que es provista por el registro cívico, registro civil. Próxima, por favor. Entonces, una vez que Inés se conecta a la ventanilla única social utilizando su clave única, la ventanilla única social lo que hace es mostrarle información adaptada para ella y su hijo, y también muestra alguna información que tiene que ver con su madre como parte de el mismo registro familiar. Em, También pueden actualizar el estado de la vivienda si es necesario. Así es como este es el tipo de información que ellos pueden ver. Por supuesto, la información va a depender de cada persona, cada familia, porque los detalles están adaptados al usuario. Si Inés, por ejemplo, es parte del sistema de salud pública, o si Inés y su hijo, entonces van a encontrar notificaciones importantes sobre vacunas o algunos controles de salud relevantes si están allí. Estos son algunos ejemplos de la política de pedir una sola vez. Si yo valido su identidad a través de la clave única, yo ya sé cuál es su género, su edad, también con la interoperabilidad con el Ministerio de Salud, yo puedo saber qué exámenes médicos ella ya se hizo en los últimos 2 años, si se hizo alguno. Con esto, si ya no se hizo esos controles, esos estudios, yo le puedo mandar un recordatorio de que ya se tiene que realizar algún control, eh, llevar a cabo esos tests. Bueno. Esto, por supuesto, está disponible en la ventanilla única social. Nos estamos quedando sin tiempo, así que bueno, muchas gracias. Nuevamente te damos la palabra, Valentina. Increíble. Y la belleza de hablar contigo, Verónica, y sus colegas chilenos, es que cada vez que hablamos hay una funcionalidad nueva que se agrega al sistema. Y una vez más, construyendo sobre un cimiento de gobernanza de datos muy sólida. Y esta ley nueva, bueno, estás hablando de que a veces va más allá del sector. Esto incluye todos los sectores y estamos hablando de una transformación digital y datos, una estrategia mucho más amplia. Pero bueno, las especificaciones para el sector de protección social son muy específicas y tenemos que pensarlas. Y cuando hablamos en nuestra gobernanza de datos, tenemos que ver cómo se relaciona con estos procesos más amplios que están ocurriendo en todo lo que es el ecosistema gubernamental. Muchas gracias por mostrarnos el ejemplo de Inés y la ventanilla única que se traduce directamente a ventanilla única, justamente, que es un concepto que la OIT ha mencionado durante mucho tiempo. Se traduce como ventanilla única. Maravilloso. Entonces, muchas gracias, Verónica. Le doy la palabra ahora a Erchan, que va a estar mirando de manera similar en diferentes pilares de gobernanza de datos y qué han significado, qué han implicado en Turquía. Erkan, te damos la palabra.
Muchas gracias, Valentina. Muchas gracias por toda la organización detrás de este webinario y también voy a saludar a todos los participantes de este webinario. Paula es la que tiene la presentación. Gracias, Paula. Desde el Ministerio de Familia y Servicio Social de Turquía, hace más de 30 años que estoy con el tema de la protección social, pero de lo que vamos a hablar hoy son las historias, los problemas y los desafíos que encontramos cuando intentamos implementar el sistema de información social en Turquía. La próxima, por favor. Hace varios años, nosotros tenemos uno de los primeros ejemplos de sistemas integrados para información social en el mundo. Cuando comenzamos a establecer este sistema, no existía ningún otro ejemplo, o no teníamos ningún ejemplo para seguir. Así que lo que nosotros hicimos y aprendimos fueron todas las cosas que teníamos que hacer del principio, es decir, este sistema de información de asistencia social integrado, LISAS, es un programa que permitió la recolección de documentación de apoyo para la aplicación de la asistencia social para poder hacerla de manera online, automáticamente, para poder recibir los programas de protección social y también creamos interoperabilidad entre datos de información, sistemas locales y esto está alineado con la ley de protección de datos personales, con las normas de administración pública, también con las mejores prácticas internacionales. Cuando comenzamos a establecer el sistema, uno de los problemas principales eran los datos, la información. En primer lugar, habíamos creado un plan de gestión de datos para determinar qué tipo de relación íbamos a tener con las instituciones y con los sistemas de datos y de información. En ese plan definimos los indicadores, los datos y creamos los protocolos con las diferentes instituciones para cubrir los roles y las responsabilidades de las instituciones. Y lo más importante, el punto más importante fue el tema de los datos críticos y la digitalización de los procesos. Muchas instituciones tenían bases de datos, pero tenían diferentes formatos, diferentes sistemas. No se podía utilizar esa infraestructura. Entonces, al crear un diccionario de datos o creamos un formato de datos estandarizados. Y al hacer esto con el diccionario de datos, fácilmente se podía transformar los datos en un formato operativo estándar para todos. Creamos muchas interfaces entre las diferentes instituciones y el ministerio, que entonces a través de las interfaces podíamos utilizar de forma automática los datos. En cuanto al proceso de uso compartido, definimos quién puede utilizar estos datos, esta información, y quién puede utilizar el sistema.
Nuestra base de datos incluye tres fuentes principales: datos administrativos de de las diferentes instituciones y al combinar las diferentes fuentes de datos que tenemos, estas tres fuentes de datos, creamos un registro social. Otro tema de la gestión de esta base de datos tiene que ver con el análisis y la adquisición, y para monitorear todos estos datos creamos metadatos y catálogos de datos y también haga evaluación del impacto de la protección de datos. Y tuvimos que definir cómo se gestionaban los datos y cómo utilizábamos eh, cronogramas de retención, cuál va a ser cuál era el final de los datos, el principio de los datos y diferentes guías. Pasemos a la próxima, por favor. Como dije antes, estos fueron los primeros pasos de la creación de estos datos, esta información. Tenemos datos administrativos sobre los solicitantes y lo que hacemos es combinar estos datos administrativos con la información de las visitas de campo y luego de la fase de evaluación. Nosotros inscribimos o enrolamos estas personas utilizando las diferentes, combinando las dos fuentes de datos y también a partir de eso creamos procesos de auditoría, de análisis de datos y de monitoreo de beneficiarios. Y luego de atravesar todos estos procesos, tenemos una lista de pagos de todos los beneficiarios. La próxima, por favor. Estos son los procedimientos principales y cómo obtenemos los datos cualitativos de nuestros beneficiarios, especialmente desde el principio creamos eh, s- conjuntos de datos mínimos estandarizados de las diferentes instituciones. Obtuvimos todos los datos de los beneficiarios de los datos administrativos y de algunas otras fuentes, y entonces tenemos toda la información sobre cada una de las personas. Y también estos datos no son datos estáticos y nuestro sistema controla automáticamente todos los datos de nuestros beneficiarios y nuestro sistema automáticamente conecta todas las bases de datos de las diferentes instituciones, y si hay algún cambio en, en alguna posición o en los datos de alguien, el sistema automáticamente envía los cambios al resto de los am, sistemas para utilizar los datos. Después de la recolección de los datos, podemos hacer un diseño fácil de los indicadores con los objetivos que tenemos para determinar la elegibilidad para establecer los criterios de elegibilidad.
para esos beneficiarios. En cuanto a la precisión de los datos, todo el personal o los trabajadores sociales pueden hacer un cambio si hay algún cambio en las normas de recolección de datos por prácticas de verificación. Entonces, les damos todo el tiempo una capacitación continua a todo el personal. También para el tema de la consistencia, creamos una ah, técnica que, como por ejemplo, el CAPI, las entrevistas de personal asistidas por computadoras ya prepobladas y utilizamos diferentes mecanismos para asegurarnos la consistencia de los datos. Por ejemplo, utilizamos un número nacional de identidad que tiene cada una de las personas que tiene un número único de identificación y eso asegura la singularidad de los datos, porque para solicitar o aplicar a cualquier situación pública, uno utiliza ese número de identificación único, con eso tiene acceso a los diferentes servicios o a lo que esté buscando. Esto, esta es la diapositiva sobre el procedimiento de recolección de información. Tenemos como un proceso dual a nivel central. Podemos crear los datos administrativos de los solicitantes y a nivel local hay oficinas locales en nuestro sistema, en todos los distritos, que pueden verificar los datos y la información sobre los diferentes solicitantes o a través de las visitas a los hogares. Y luego de la aplicación estandarizamos los datos basados en la declaración y luego integramos estos datos con las diferentes bases de datos y procedemos a su verificación. Y luego de combinar los diferentes tipos de datos, que recreamos toda la información completa sobre cada uno de las personas, de los solicitantes y también tenemos tenemos las formas también implementadas para revisar los datos. La próxima. De esta manera obtenemos, como vemos aquí, los datos administrativos. Tenemos los protocolos de diferentes instituciones, Seguro Social, Ministerio del Interior, Ministerio de Educación. Y al obtener esta información, estos datos de las diferentes instituciones, nosotros creamos el registro social de cada una de las personas. Y todas estas instituciones son partes del sistema de gobierno electrónico, del e-gobierno, del sistema de gobierno electrónico o del portal de gobierno electrónico, que es el portal que se utiliza para obtener toda la información de las diferentes instituciones. Próxima. Como dijimos antes, estos datos no son estáticos, sino que es información dinámica, así que nosotros actualizamos automáticamente todas las fuentes de datos. El sistema actualiza automáticamente todas las fuentes de datos a través de diferentes interfaces.
hay una combinación y conexión de alto nivel entre todas las instituciones. Y SAS es, es el sistema de información social integrado. Es la abreviatura, de nuevo, la sigla de nuestro sistema. Y utilizamos diferentes fuentes de datos administrativos y como dije antes, lo utilizamos para crear una base de datos dinámica, especialmente. Esto es muy importante para poder crear datos cualitativos y asegurarnos de que cada cambio en esos datos sean actualizados. Visitamos, por ejemplo, todos los hogares, que es un tema muy importante, una vez por año para verificar si ha habido algún cambio en cada uno de los hogares en cuanto a la información. Y también utilizamos diferentes programas para terminar la elegibilidad en diferentes niveles y nosotros verificamos verificamos a todos los beneficiarios para determinar si hubo algún cambio en las condiciones de elegibilidad. Y pasemos a la próxima, transparencia. Sí, justo iba a avisar que se está acabando el tiempo. Bueno, acceso. Hay tres tipos de acceso con respecto al acceso que tenemos. Tenemos acceso interno, acceso al público. El acceso puede hacer acceder a todas las bases de datos de las diferentes instituciones y también las otras instituciones pueden llegar a nuestras bases de datos y en turnos limitados las personas pueden utilizar nuestro sistema, los beneficiarios pueden utilizar nuestro sistema. Próxima diapositiva, por favor, con respecto a la seguridad. Bueno, hay muchas medidas diferentes que hacen a la seguridad, porque quizás nuestro sistema de información es tal vez el único sistema integrado en Turquía que incluye la última de la información privada. Por lo tanto, la seguridad es algo muy, muy importante. Entonces, cuando nosotros trabajamos con las diferentes instituciones, todas las instituciones públicas, tenemos algunos protocolos de seguridad con las instituciones y a nivel organizacional, a nivel técnica, y también tenemos medidas físicas. Entonces, como dijimos al comienzo, en el pilar de gestión, de administración, nosotros definimos todos los roles y las responsabilidades de las organizaciones, de las instituciones, del personal al comienzo. Y por lo tanto, todas las personas, el personal y todas las instituciones saben cómo ellos pueden cumplir con las reglas y cómo pueden llegar a nuestras bases de datos. Hay muchos protocolos, hay muchos acuerdos entre las instituciones. Creo que la última es la que viene. Sí, estos serían los sistemas principales, sería el marco de nuestro sistema. Tenemos tres niveles en el sistema. Tenemos el nivel de ciudadano, de distrito y el nivel central. Yo estoy en el nivel central. Como yo les dije, nosotros tenemos tres datos diferentes
que vienen de diferentes lugares. Tenemos las visitas a los hogares, tenemos los datos administrativos. No quiero entrar en los detalles de aquí, pero la idea es combinar los tres grupos de datos y así generamos el perfil del hogar. Y con ese perfil vamos a utilizar los diferentes testeos y después vamos a decidir la elegibilidad del solicitante. Generamos una lista de pagos y con el sistema nosotros monitoreamos y seguimos todos los beneficiarios, vemos si han cambiado sus posiciones y sus condiciones. Yo creo que esto es todo de mi lado. Perdón que tomé un poquito más de tiempo, no hay problema, o se pasó un poquito, pero no es problema. Pero para ser honesta, en ambos casos, ustedes están hablando de cómo un sistema aumenta en complejidad con respecto al número de beneficios que le da a las diferentes poblaciones y servicios, y esa complejidad requiere un marco que la sostenga. Entonces, si vuelvo a la analogía del agua, no es que nosotros estamos en la aldea, cerca del arroyo, y la tomamos directamente. No, cuando hay más complejidades, uno necesita sistemas, instrucciones, procesos, tiene que estar escrito en manuales, en procesos, un marco legal, y esto es lo que estamos hablando aquí. Y usted ha hablado de los cuatro pilares del marco de datos que DCI desarrolló, cómo esto se operacionalizó en Turquía y eso nos ayuda mucho a nosotros. Y también algo que quiero destacar, que mencionó el rol del personal, de las personas, los individuos, porque esto solamente sucede, tiene vida cuando capacitamos a las personas con respecto a las políticas, cuando pueden realizar sus funciones siguiendo los lineamientos que nosotros desarrollamos. Entonces, el rol de esa componente de capacitación, del lado de la capacidad también es fundamental. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es integrar entre las preguntas de la audiencia y mis preguntas a ustedes. Déjenme comenzar con la audiencia. Llevo una combinación de preguntas de aclaración y también algunas preguntas reales. Entonces, hay una pregunta de Patrick con respecto a cuando hablamos de interoperabilidad entre los programas, cómo, qué marco tenemos que utilizar para definir qué dato individual se puede compartir, si esos datos individuales se pueden compartir, qué parte se puede compartir, qué es compartible de los datos, básicamente. Entonces, cualquiera de ustedes, si puede comentar esta pregunta, tenemos Beatrix, que habla sobre niveles de anonimización, pseudo, misación. Están conectadas estas dos preguntas. Y también hay una pregunta sobre inteligencia artificial, las soluciones, si utilizan algo para tener acceso y analizar la información que es altamente sensible. Voy a saltear la tercera pregunta, Beatriz, ahora porque con la inteligencia artificial podemos sumergirnos más cuando vemos estos productos. También hay una pregunta de Gin con respecto a, es una aclaración, ¿qué significa que en la aplicación estandariza los datos basados en la declaración? Uno tiene los datos recolectados de las personas y un proceso de estandarización a través de la interoperabilidad. Si eso se puede aclarar, el proceso de estandarización. Empezamos con estas tres y después seguimos. Si hay más preguntas, agreguen porque tenemos un poquito de tiempo todavía. Valentina, tal vez yo puedo tomar la primera. Sí. Bueno, en el caso del Chile, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es estudiar las reglamentaciones, las leyes que indican, que establecen un mandato para las instituciones donde están los datos personales, para ver si esa institución tiene el derecho de solicitar esos datos de las personas, porque nosotros tenemos que asegurarnos que esa institución tenga el derecho a tener acceso a ese tipo de datos personales. Después de hacer eso, cuando
tenemos que responder. El principio es minimización. Nosotros decimos solamente, enviamos solamente lo mínimo, los, los datos mínimos para responder a la pregunta al pedido que ellos tienen. A veces uno dice sí o no, no necesitan todos los datos o el archivo, el perfil de la persona. Si la respuesta sí o no a la pregunta es suficiente para seguir el procedimiento, solamente enviamos esos datos. Y eso es muy importante porque nosotros estamos actualizando nuestros estándares de datos personales a nivel de la Unión Europea. Entonces, para nosotros es muy importante que nosotros cuidemos los derechos de las personas en este contexto. Tim, ¿querías comentar sobre estas preguntas? Gracias. Hay varias preguntas. Déjeme comenzar con el tema de la estandarización. La estandarización es muy importante porque las bases de datos de las instituciones no son lo mismo. Utilizan diferentes infraestructuras digitales, diferentes métodos. Por eso tenemos que estandarizar los datos para seguir solamente un formato. Entonces, utilizamos algunos protocolos, interfaces también para estandarizar estas bases de datos. Entonces, la estandarización es muy importante. Eh, sí, comenzamos a utilizar una solución de inteligencia artificial de manera limitada, pero planeamos utilizar una solución de inteligencia artificial este año. Otra pregunta tenía que ver con la, la información, el sistema, el, la otra pregunta tenía que ver con programas de asistencia social. Tenemos como 60: salud, educación, discapacidad, programas de refugiados. Y hay muchos tipos de programas, programas de desarrollo, programas de trabajadores sociales. Sí, tenemos eso. Otra pregunta tenía que ver con asistencia social. Y como les dije, nosotros tenemos 60 programas. Entonces nosotros proveemos efectivo a las personas de tenemos diferentes cantidades y tenemos dos programas diferentes, programas regulares y irregulares. Y en nuestro sistema hay 4,5 millones de hogares. 2,5 millones son beneficiarios regulares. Aproximadamente obtienen $100 por mes como asistencia regular en efectivo. Y los programas irregulares cambian de acuerdo a las vulnerabilidades del hogar. Nos vamos a focalizar en la dimensión de gobernanza de datos, ¿no? Si no, el resto podemos utilizarlo en el chat. No, no, está muy bien. Tú estás respondiendo las preguntas, estás haciendo tu trabajo. Muy bien. Bueno, normalmente nosotros no damos datos privados a nadie, a ninguna institución. Cuando nosotros compartimos los datos con las diferentes instituciones, lo hacemos anónimo, de manera anónimo. La información de la persona es anónima, sino es
está prohibido compartir información privada con otra institución. Yo creo que eso es todo de mi lado. Incorporé en el chat que hay otra guía de implementación que precede a DCI, pero está apoyada por DCI, tiene que ver con las buenas prácticas en protección social, datos de protección social y seguridad de los datos de protección social. Tim, ¿querrías agregar algo antes de que pase a mis preguntas? Simplemente quería decir que el principio del menos privilegiado es importante. Uno tiene que compartir la información simplemente que los demás necesitan para cumplir con las obligaciones oficiales y nada más. Es decir, el principio sería no compartir salvo que haya necesidad de un dato en particular, una variable en particular, etcétera. Y también tiene que haber un consentimiento informado incorporado desde el comienzo también en todo este proceso, digamos, toda la parte inicial de este ciclo de vida de los datos tiene que empezar con el consentimiento informado. Y voy a volver al chat y a las preguntas en un segundo, pero mientras les voy a preguntar tanto a Verónica y a Chan unas preguntas de base, digamos. Nosotros vemos, ustedes nos están mostrando cómo se ven los datos o el sistema hoy, pero quiero que nos den un poco de información sobre cómo llegaron acá, cuáles fueron las etapas, cuál fue lo más difícil de lograr, a ver si nos pueden contar alguna una especie de línea de tiempo de cómo fue el proceso para ustedes, porque hay algunos países que pueden estar pensando con dónde empezamos, es complicado, no voy a llegar nunca a ese punto, a ver si los podemos alentar un poco. Y vamos a empezar con Verónica. Yo diría, quizás el proceso de madurez, el tema de la madurez es la palabra clave, es la palabra mágica. Para nosotros nos llevó mucho tiempo. Hemos estado trabajando en esto durante 20 años. Espero que para otros países les lleve menos tiempo porque ahora ya tenemos más material, más información, eh, cosas que no teníamos antes en ese momento. Lo que yo creo que es muy útil y ha sido vital para nosotros es tener leyes y reglamentaciones que establezcan responsabilidades claves para poder entender realmente cuáles son los límites que tenemos en términos en términos de qué es lo que podemos y lo que no podemos hacer. En términos de datos personales, información personal, quién es responsable por qué cosa. Por supuesto, todas las organizaciones tienen que tener o tienen que estar preparadas en términos de sus capacidades, de las capacidades necesarias, es decir, personal, suficientes personas o personal que estén preparados para realizar su trabajo la- los mínimos procesos, tener tecnología, por supuesto, disponible. Si se va a generar esto desde cero, ahora ya que existen tecnologías de fuente abierta, de código abierto en el sector para poder trabajar con eso. Hay también otro tema es que hay que trabajar con los estándares y las normas de SI, que quizás haya, por supuesto, hay muchas más horas de lo que ahora de lo que había antes. Y cuando están, es decir, uno no puede trabajar solo, tiene que ser parte de un ecosistema. Y eso no solo asegura que tengamos el material disponible, pero también qué va a pasar con nuestra contraparte. Por eso hay que hablar y analizar e interpretar con otras instituciones para que por determinar si por lo menos están al mismo nivel o no demasiado alejados. Hacer eso no es tan fácil tampoco. Quizás eso sea un punto difícil. Cuando uno está solo y ahí es complicado, pero es un proceso paso a paso. Yo diría que no se apuren,
que lo tomen con paciencia. Algunos puntos clave para nosotros es decidir cuáles eran la calidad y las medidas que tenían que ser parte de nuestros datos, cuál es la calidad que queremos recibir de otras instituciones, porque muchas veces trabajamos con registros administrativos y esos datos no fueron preparados para nosotros, sino los que los recibimos de las fuentes de datos de nuestras instituciones que estaban pensando en sus propios procesos y quizás no servían para el resto. Había bastantes temas con respecto a la calidad. Tuvimos que empezar a entender esos datos, medir la calidad y a veces crear documentación adecuada para poder entender cuáles eran los problemas y cuál era el significado de esos datos que teníamos. También fue muy importante para nosotros ser responsables sobre el uso de los datos personales a través de la creación de algún método para hacerlo seguible, que se pueda hacer un seguimiento de eso, de cada paso de datos también. Creo que es todo lo que yo tengo que decir. Fantástico. Creo que me encantó que dijeras que es más fácil ahora, porque ahora ya estamos en la situación en la que no podemos am, empezar a construirlo a través ya en, sobre lo que los otros y los primeros ya han hecho. eh, Verónica se ha vuelto un socio clave en DCI, pero eso realmente ha sido muy bueno para poder armar alguna especie de documento guía que les pueda servir a otro como base. Sigamos con eso, fantástico. Echa, Erkan, recuerdo cuando comenzamos con el proceso de digitalización en el 99. Nos llevó como 10 años poder realizar la digitalización de todo el sistema de información. El problema principal fue las personas y las instituciones a veces, porque no sabían sobre digitalización, especialmente las personas especializadas en estadística no querían compartir su información con los otros, con las otras instituciones. Era algo nuevo esto de compartir. No existía la interoperabilidad en ese momento. Y 10 años más tarde empezamos a utilizar la palabra interoperabilidad. Y la gente de estadística se dio cuenta que compartir información no es algo malo, realmente. Y también, si no comprendan el tema de compartir los datos que tengan van a ser completamente diferentes de los datos de otras instituciones. No sé, eran diferentes formatos de datos, no conocían cuáles eran los determinados formatos de datos, entonces fue muy difícil crear esta interoperabilidad del diccionario de datos. Ya justamente nombraste eso en la presentación. Fue muy difícil realmente, pero después que resolvimos este tipo de problema, comenzamos a trabajar más fácilmente con las instituciones, especialmente el tema del factor humano y el factor institucional han sido problemas importantes para nosotros. Y obviamente el tema de que los datos son el poder, el tema de la resistencia a compartirlo, por eso a veces un mandato o una ley que venga del gobierno que diga hay que compartir esos datos, como dijo Verónica, ayuda también. Y aún cuando teníamos documentos legales para compartir los datos o normas legales o definición de responsabilidades, las instituciones y las personas
seguían sin querer compartir sus datos y su información, pero ahora es mucho más fácil para nosotros, para las instituciones, trabajar juntos, compartir el conocimiento y los datos, porque han entendido, la gente sabe ahora qué es lo que está pasando en el sistema. Fantástico. Voy a hacer una última pregunta que está en el chat. Y Erkan, si podrías responder la pregunta si hay interoperabilidad con CERCAT y con otras instituciones de protección social, pero la pregunta de Patrick va un poquito más allá. ¿Cómo manejamos grandes volúmenes como el programa B puede acceder a los datos del programa A? Porque a veces es un proceso manual y obviamente nos quedan 4 minutos. Así que voy a hacer rápidamente una pregunta para Tim y si puede ser breve en la respuesta. En base a tu trabajo en el apoyo de Ruanda, pudieron llegar mucho más a tierra, digamos, este concepto abstracto. ¿Podrías compartir alguna información y alguna recomendación para otros países que también quieren desarrollar este marco de datos? Nos quedan los últimos 4 minutos, así podemos empezar rápidamente con Tim y después para el resto. Bueno, creo que lo más importante es que esto es un recorrido, es un viaje, es un proceso a largo plazo y todos están en diferentes etapas y hay que pensar el tema del marco en términos de madurez y es algo que continúa. Creo que lo importante es comenzar como sector e involucrar a los otros partes interesados y no simplemente que una institución diga que tenemos que hacer esto, sino que es una alianza entre todos los sectores y todos tienen que estar participantes porque si trabajan juntos pueden ser más efectivos y más rápidos, en cambio de tener actividades aisladas. Y sí, es lo que Verónica Huercan decía, primero hay que coordinarse en todo el ecosistema para poder seguir adelante. Fantástico. ¿Alguien más quiere responder la pregunta sobre cómo manejar este tema de grandes volúmenes de datos en el marco de la información personal y garantizar que sea la anonimización y minimización de datos? Yo sí, creo que depende del programa o de la situación específica o del tema y problema específico. En algunos casos, uno simplemente eh, hablar del tema de elegibilidad en línea, porque es más fácil, porque uno se puede asegurar que la persona que está solicitando un programa específico sea parte o esté registrado en la clave única, tenga su clave única, asegurarnos que sea la persona real, la persona física que es la que está aplicando o solicitando un programa, y uno entonces se puede enviar los datos específicos a ciertas instituciones, preparar la infraestructura para poder responder a a todas las personas a la vez, pero por ejemplo en nuestro país nosotros tuvimos que hay que evaluar si uno va a recibir o hablar con recibir la cantidad o la solicitud de 1 millón o 10 millones de personas a la vez y asegurarnos de que se pueda procesar eso. A veces hay tiempo para que hagan las solicitudes en un mes y al final del proceso se pueden realizar algunas revisiones de los elementos y requerimientos. En esos casos, preferimos no compartir los datos, sino recibir los datos de otra organización y hacer un cruce de toda la información en nuestros servidores y luego enviar las respuestas a las otras organizaciones, a las otras entidades.
para no compartir más datos de lo que sean necesarios con las otras organizaciones. Depende del caso, realmente. Y así es la forma en la que manejamos estos grandes volúmenes de datos. Pero todo el tiempo, todo depende de las reglas que gobiernan cada uno de los procesos. Trabajamos, por lo tanto, muy estrechamente con los abogados, con nuestros abogados, para asegurarnos de que los procesos, la ciberseguridad y todo esté implementado. Y esto no ha sido ad hoc, digamos. Ustedes empezaron a estudiar cada uno de los casos de uso para poder entender cuál es el flujo de información y cuál es la mínima cantidad de datos requeridas. Es decir, si va a recibir un beneficio, sí o no, si es más complejo. Es decir, tenemos acuerdos firmados donde ya tenemos una idea, a menos que haya una nueva ley con un programa, un nuevo programa social. Nosotros ya sabemos qué es lo que va a pasar cada enero, cada año. Bueno, creo que vamos a cerrar con eso. Y nuevamente esto nos sirve para mostrar que es complicado, pero que se puede hacer si se planifica todas las cosas eh, por adelantado, con la participación de todas las instituciones y no hacerlo en forma aislada. Además, esperamos que este webinario ha sido útil para ustedes. Sabemos que los documentos tienen más profundidad, más información. Vayan a verlos si los necesitan y si tienen sugerencias para las mejoras. Como dijo Tim, esto es un programa, un trabajo en progreso. Así que si tienen información, pueden, por favor, compartirla con nosotros. Bueno, aquellos que han estado, les agradecemos a todos los que han permanecido 1 hora y media en este webinario para hablar de estos temas. Muchas gracias a todos.